Pues vamos a hablar de las cuentas del Real Madrid con Héctor Mohedano y veréis que hay temas muy interesantes a comentar y alguna duda que a mí me ha surgido. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que apreciéis este vídeo con Héctor Mohedano porque se ha estudiado a fondo las cuentas del Real Madrid y detecta cosas que son interesantes, ¿no? Interesantes. Creo que es importante que os quedéis con sus palabras, con el diálogo que hemos tenido. Ya sabéis que me gusta hacer este tipo de vídeos para trasladaros la realidad económica del mundo del fútbol y como siempre apreciaré a todos los que os suscribáis al canal. Si todavía no lo estáis, dejéis vuestro like. Y bueno, por supuesto dejéis comentarios para que los podamos leer después Héctor y yo. Aquí os dejo la charla. Bueno, como os decía, estoy aquí con mi amigo Héctor Mohedano, una auténtica referencia para analizar los temas económicos en general, ¿no? Pero en el fútbol en particular, por lo menos de lo que nos ocupan. Ya le he tenido en el canal, yo he estado en el suyo y la verdad es que es un auténtico placer tenerle. Porque ahora explicaré además cuál es el motivo específico también para haberle pedido esta charla. ¿Qué tal, Héctor? Lo primero. Perfecto, pues nada, muchas gracias Ramón por la invitación. Siempre es un placer pasarme por aquí y bueno, pues tratando de aportar un poquito de luz a unas cuentas del Real Madrid que traen pues cosas muy interesantes, la verdad. Eso es, ¿no? Ese es un poco el motivo. Traen cosas interesantes, cosas aparentemente muy buenas, cosas que a mí me dejan dudas, ¿no? Y que, por ejemplo, en el vídeo que hice antes de tener la información, ¿no?, de las propias cuentas, pues no había percibido. No había percibido porque cuando a ti te dan solo los datos de tesorería, del beneficio, de la deuda neta, bueno, pues sacas unas conclusiones que cuando te sumerges en las cuentas pueden cambiar un poco, ¿no? Voy a hacer una primera confesión, Héctor, porque esto, y además yo creo que se lo he comentado ya a algún suscriptor en el canal. Yo no me he podido meter todavía a fondo con las cuentas por una falta de tiempo, el tiempo necesario para hacerlo. Sí que he visto las grandes cosas por encima, he tenido la suerte de comentarlas contigo también, de manera informal, pero bueno, y contigo y con más personas, y sí que tengo claros más o menos los grandes conceptos, ¿no?, y las grandes incertidumbres que pueda haber, ¿no? Vamos a empezar un poco por lo más básico, por lo que comentábamos como más básico. El beneficio después de impuestos es de 13 millones de euros, lo cual objetivamente pues es un dato positivo, ¿no? Salir de la pandemia, ¿no?, o estar en medio de la pandemia todavía, porque nunca se sabe, sin haber tenido ningún ejercicio con pérdidas es positivo. Otro de los datos llamativos eran esos 425 millones de tesorería, otro dato, pues desde luego muy positivo. Y el último, la deuda negativa, deuda, digamos, neta, en negativo por 269 millones de euros, ¿no? Lo cual pues da lugar a pensar que el Madrid puede afrontar, lógicamente, sus obligaciones de pago sin ningún problema. Déjanos algún comentario sobre esto para empezar. Perfecto. Bueno, lo primero yo creo que va muy en la línea de lo que has comentado. Hay que entender unas cuentas siempre en su contexto. Obviamente, si seguimos interpretando que estamos en una era post-COVID, pues son unas cuentas muy positivas, ¿no?, por el hecho de que no se han reportado pérdidas. Luego veremos cuáles han sido también las teclas que ha tocado el Real Madrid para que no se haya entrado en pérdidas. Y bueno, yo creo que el propio club, incluso con los presupuestos del año que viene, sigue mencionando que hay una gran parte de ingresos que no ha podido percibir, sobre todo por este contexto. Yo creo que es importante. 400 millones, ¿no, Héctor? Creo que son 400 millones lo que dice el Real Madrid en sus cuentas, sí. Exacto. Y como digo, pues bueno, esto también se puede apreciar luego en ingresos por comercialización, publicidad, y luego pues el Real Madrid hace ciertos matices con respecto pues a esa recuperación que estima de cara a los siguientes años y que siempre pone como ejemplo o como, digamos, referencia pues esta temporada 2018-2019 previa a la pandemia, en la cual pues se alcanzan los 755 millones de euros de facturación, que es, digamos, pues esa parte como el estandarte, ¿no?, del Real Madrid en cuanto a facturación y la que se toma de referencia. Como digo, ¿por qué es importante el contexto? Porque obviamente si vamos a decir son unas buenas cuentas o son unas malas cuentas, va a depender primero de cómo lo interpretemos de cara al resto y luego de cómo nos comparemos con nosotros mismos. Con respecto al resto, pues obviamente ya le gustaría
gustaría a muchísimos clubes tener la salud financiera y las cuentas del Real Madrid. Yo creo que aquí no hay ninguna duda, y sobre todo porque no solo lo vamos a ver desde el punto de vista de una cuenta de pérdidas y ganancias, que es lo que nos refleja en lo que ha pasado en este año que se cierra, sino desde la perspectiva del balance. Yo creo que aquí esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el balance te lleva el acumulado de todo lo que has ido sembrando a lo largo de los últimos años y recogiendo, y la cuenta de pérdidas y ganancias pues te refleja lo que has hecho en el año. Con respecto al balance, que es la relación entre activos y pasivos, pues obviamente la situación es envidiable. El Real Madrid tiene muchísima tesorería, la cual se ha ampliado también con el acuerdo de Sixth Street. Tiene también una serie de créditos sin disponer, preautorizados, vamos a decir, con lo cual podría hacer frente a cualquier tipo de problema que le pudiera sobrevenir. Y luego, con respecto al tema de los pasivos, pues están bien balanceados con respecto al corto plazo, largo plazo. Y luego recordemos que, digamos, con respecto al cálculo de esa deuda neta que comentabas, pues está fuera el proyecto de remodelación del estadio. Entonces, como digo, ese es el punto base. Obviamente, si nos ponemos ya a rascar en qué es lo que ha pasado a lo largo de este año, pues hay ciertos matices que hay que aclarar, ¿no? Porque, como digo, son cuentas que le gustaría tener a muchos clubes, pero hay que entender cómo llega el Real Madrid a tener un beneficio o, digamos, unos resultados positivos después de impuestos. Aquí, por hacerlo sencillo, empezamos por los ingresos, luego vamos a los gastos y luego nos vamos a todo lo que ha sido extraordinario de este año, que, como creo que todo el mundo sabe, pues finalmente el Real Madrid imputa en este año 316 millones. Primer punto, justo, que quería tocar, Héctor. Vamos a ir por puntos, porque es que hay varios muy interesantes que comentas, y vamos a ir al principal, ¿no? Porque además esto fue algo en lo que yo, sin ver las cuentas, ¿no? Porque todavía no estaban publicadas, me equivoqué. Yo, cuando vi el resultado del Real Madrid, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, lo de Sixth Street lo han, digamos, dividido, ¿no?, entre el número de años del contrato, porque el Madrid aparentemente no iba a tener un problema de resultado, de ejercicio, para salvar el resultado positivo, y yo imaginé eso, ¿no? Yo imaginé, bueno, pues estos lo han dividido. Pero no, se confirma. Pero aquí, Ramón, hago un matiz, y es decir, creo que el racional que hay detrás de tu pensamiento tiene toda la lógica, por una cosa muy importante, y es que el Real Madrid, cuando presenta las ventas o cuando presenta de alguna manera los ingresos, no tiene en cuenta esa parte de Sixth Street. Por lo tanto, tú ves esas cifras de 712 millones de euros, creo que son, y dices, bueno, aquí no hay nada extraordinario. Entonces te lleva a pensar que ha habido una periodificación y que se ha repartido entre los 20 años en los que se supone que el Real Madrid va a tener este acuerdo con Legends y Sixth Street. Cosa diferente, que creo que hemos visto hace unos minutos, el Barcelona acaba de lanzar un comunicado en el que dice que su facturación ha estado cercana a los 1.000 millones de euros. Obviamente, ahí sabemos todos que están incluidas no sé cuántas palancas finalmente. La primera probablemente. El 10%, el primer 10% de los derechos. Con la plusvalía de los 360 millones de. No sé cuánto será. Creo que se dio el. O 267. 267 millones. O sea, correcto. Eso es. Bueno, pues ahí donde voy, ¿eh? Entonces, quiero decir, creo que tu punto de vista es acertado, porque si yo veo unas ventas netas de 700 millones de euros, no pienso que hay 300 millones y que el Madrid solo ha facturado 400 en un ejercicio ordinario. Claro, pero esto es importante porque, bueno, os podéis imaginar, ¿no? No ocurre todos los años que vendas, digamos, una participación en un negocio que va a empezar, el Real Madrid, a partir de que el Bernabéu pueda explotarse, ¿no? Y claro, estos 317 millones de euros, lo primero que nos indican, o lo primero, digamos, que nos hacen pensar o reflexionar desde un punto de vista crítico y, digamos, valorativo es, oye, si he tenido un ingreso extraordinario de 317, es que iba a perder muchísimo dinero este año, porque recordad que el beneficio ha sido solo de 13. Entonces, vamos ahora a intentar, ¿no?, buscar explicaciones, ¿no? Sí. Para matizar esta afirmación, porque no es tan sencillo como que el Madrid va a perder 300 millones desde luego este año, pero el titular es que seguramente sí que hubiese perdido dinero, casi seguro que sí, de no haber mediado la operación con Sixth Street, ¿no? Y esto es lo primero que hay que puntualizar, ¿no, Héctor? Exacto. Luego haremos un poco los cálculos, haremos una aproximación de la cantidad exacta que podría haber reportado el Real Madrid, porque obviamente
dentro de Six Street hay una serie de gastos que deberíamos de descontar para que nos saliese el total y obviamente hay unos deterioros y unas provisiones que el Madrid no hubiese hecho, obviamente, en el caso de verse comprometido con unas pérdidas, ¿no? Entonces eso lo vamos a descontar luego y vamos a llegar a una cifra que te voy a dar yo, personal, de mis cálculos, de cuánto creo que habría sido finalmente. Bueno, entonces, pues como hemos dicho... Vamos a tener una cifra de Héctor, lo cual es muy de agradecer porque seguramente estará ya muy desmenuzada, ¿no? Y bueno, seguramente que la vamos a entender bien. Vamos a ir por partidas, si te parece, Héctor, ¿no? Decimos, ¿no? Bueno, pues ese ingreso, ¿no? Aparentemente no haber ocurrido, pues le habría provocado unas grandes pérdidas al Real Madrid, pero lo que os he dicho muchas veces, y os comenté en el vídeo sin ver las cuentas, porque hay cosas que tú ya vas conociendo, un poco de la forma de actuar del Real Madrid. El Real Madrid normalmente en los años muy buenos, lo que va creando, digamos, es, va limpiando el balance de alguna manera, va limpiando los libros, es decir, se va quitando gastos del futuro, los adelanta al presente, por decirlo de alguna manera, y se deja, digamos, que resortes en el futuro por si las cosas no vienen tan bien dadas para poder revertir, ¿no? Ese adelanto de gastos y de alguna manera, bueno, pues seguir teniendo un resultado positivo. Seguramente eso fue importante para salir de la pandemia sin pérdidas en su momento y seguramente esto repercuta en futuros ejercicios muy a favor, ¿no? Pero vamos a empezar por una partida que a mí me interesa mucho porque es muy llamativa y es la de la masa salarial, si te parece, ¿vale? La masa salarial del Madrid, en grandes números, no los tengo aquí delante, pero pasa de 517 a 677, ojo, este dato, pero la previsión para el 22-23, que es la temporada en la que ya estamos, es de 440, ¿no? Entonces, esta locura, Héctor, explícale a la gente un poco de dónde puede salir. Bueno, hay una parte muy importante que yo creo que es la que explica en mayor detalle qué es lo que está ocurriendo. Dos cosas principalmente. La primera, que se está eliminando el efecto del descuento o, digamos, del ahorro que negoció el Real Madrid con su plantilla de un 10% del total de toda su ficha. Por lo tanto, pues bueno, si estamos hablando, si no recuerdo mal, de algo cercano a 400 millones de euros al 10% son 40, por 2 temporadas 80 millones de euros y luego a lo cual hay que sumarle el efecto obviamente de todas las primas derivadas de haber ganado la Champions League, que yo estimo también unos 35 millones de euros en total con respecto a toda la plantilla. Entonces, bueno, con esas dos cifras tenemos unos 100 y pico millones de euros que podrían de alguna manera explicar pues esa subida que se está produciendo ahora mismo con respecto a la masa salarial. Luego también hay que tener en cuenta que no son solo el primer equipo de fútbol, tenemos el segundo equipo, categorías inferiores, sección femenina, personal no deportivo, es decir, hay una serie de, ¿cómo decirlo?, resortes, me ha gustado la palabra que utilizabas, que hay que tener en cuenta. Obviamente no tienen el impacto tan grande con respecto a esta primera plantilla del Real Madrid, pero yo creo que con esas dos variables podemos explicar perfectamente a qué se debe pues esta subida tan grande de la masa salarial. Te añado un par de cosas, porque digamos que tienen efectos desde luego en las cuentas y puede que también en el criterio a la hora de imputar la masa salarial de la plantilla, ¿no? Las primas por títulos, he leído, ¿no? Y no sé si es el criterio siempre, ¿no? Que hay clubes que digamos que las imputan ya la temporada siguiente, puesto que digamos que es discutible cuándo se pueden llegar a devengar, ¿no? El Madrid opta en todo caso por adelantar ese gasto, ¿no? Por decir, no, este es un gasto de esta temporada que he cerrado y por lo tanto lo imputo en ese momento, ¿no? Se está metiendo 30 y pico millones de euros que a lo mejor en otra situación podría haber retrasado, ¿no? Lo desconozco. Y después el Madrid, y esto además me lo comentaste tú, que lo viste muy rápido, dota, digamos, o sea, se da un deterioro, digamos, ¿no? Como una pérdida de valor, para que lo entienda la gente, en algunos de sus jugadores, ¿no? Podemos presumir que uno de ellos será Hazard, que sabéis, ¿no? Os lo vengo contando desde hace mucho tiempo, todo lo que queda por amortizar de Hazard, la losa que eso supone a la hora de hacer una operación donde lo saques, por ejemplo, donde lo vendas o incluso donde lo regales. Bueno, pues el Madrid, no sé si solo con Hazard, pero desde luego seguro que está Hazard dentro de esos elementos. Digamos que se da una pérdida, porque dice, estos jugadores que yo tenía pendiente de amortizar X, lo amortizo de golpe, ¿no? Entonces eso incide en la masa salarial también, porque es un gasto asociado precisamente a la masa salarial. Exacto. Eso eleva mucho también la masa salarial y hace que alcance los 677, con un añadido.
y esto lo comenté yo en el canal, Héctor, el Madrid regala a Jovic antes del 30 de junio. Regala a Jovic y cuando el Madrid regala a Jovic, aunque hay una expectativa de poder cobrar algo de una futura plusvalía, yo comento, esto es porque van a dar beneficio, es una manera de ahorrarse el salario ya en el año que viene, aunque este año te lo tienes que imputar ese salario, lógicamente, incluso te imputas la indemnización por el acuerdo al que has llegado con el jugador, pero lo que estás haciendo es ahorrarte impuestos ahora, porque te estás dando un gasto que va a ser deducible, y estás limpiando de nuevo, ¿no? Las futuras cuentas las estás limpiando hasta un punto que pasan de 677 a 440, ¿no? Sin que se han ido Marcelo, Isco, Bale, sí, pero esos solos no justificarían una caída tan grande. Exacto. Luego también por comentar, es algo similar lo que ocurrió en la temporada 2018-2019 con un deterioro también de alrededor de 46 millones de euros. Por lo tanto, bueno, lo que estamos viendo es que el Real Madrid, y esto lo cito textualmente, el Real Madrid lo que hace es una valoración hace una comparativa entre el valor contable y el valor de mercado, ¿no? Y se queda con el inferior de los dos. Exacto. Entonces lo que hace es que obviamente si yo tengo también un jugador que considero que voy a vender en mercado por 20 millones de euros, pero lo tengo, entre comillas, dentro del balance valorado a 80, pues puedo hacer un deterioro, sería una pérdida, y lo que estoy haciendo es asumirla dentro de ese mismo ejercicio. Luego comentaremos, y es uno de los factores importantes, que obviamente el Real Madrid utiliza esta herramienta del deterioro, obviamente para que ese extra que se está llevando luego de Six Street, pues le penalice menos por la vía de reportar menores beneficios y obviamente pagar menos impuestos, ¿no? Podría ser un poco. Esto esa es la finalidad, lógicamente. Claro, quiero matizar que obviamente esto no es ninguna trampa. Esto al final, de hecho, es un principio de prudencia en el cual si tú consigues de verdad justificar que ese jugador vale menos, pues obviamente es totalmente lícito y lo puedes hacer. Y pongo un ejemplo, el Barcelona lo hizo con Coutinho y con una serie de jugadores también, que fue uno de los motivos por los que el Barcelona pues, reportó unas pérdidas muy abultadas en ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, como digo, es una práctica habitual y bueno, pues es otra herramienta, ¿no? Que tienen los equipos contables para reportar menores beneficios, ¿no? Y mantener un poco esa linealidad. A mí hay dos datos que me han sorprendido, Héctor, y estos no sé si los habrás visto así en detalle, si no, no pasa nada, los podemos comentar por encima. Y esto sí que me sorprende más en el Madrid porque no suele ocurrir tanto. El Madrid tenía una previsión de plusvalías por ventas de creo que 108 millones y se queda en 63. Normalmente el Madrid suele presupuestar con lo que ya ha hecho en el momento en el que saca el presupuesto. Es decir, si el presupuesto se hace en estos días de septiembre, el Madrid lo que tiene en cuenta es el mercado que ya ha vivido, ¿no? De verano, ¿no? Donde ya se han producido una serie de ventas, sí. Y no tanto el que se va a producir en el mercado de enero y en el mercado de, digamos, preverano, ¿no? Antes del 30 de junio. Ahí no se ha cumplido la previsión, ha habido un agujero creo de 45 millones de euros y tampoco se ha cumplido la previsión de ingresos por marketing. Creo que en 30 millones de euros, ¿no? Entonces, esto es por comentar también las cosas que no han funcionado como el club esperaba. No sabemos, vamos, yo no sé por lo menos la explicación de lo que ha ocurrido, pero sí que hay que puntualizar que ahí la previsión de ingresos cayó un poco, por lo menos en esas dos partidas. O sea, a mí la parte de marketing yo creo que es la más sencilla de explicar, sobre todo porque lo comenta el Real Madrid con respecto a marketing y patrocinios. Lo que dice es que presupuesta para el año que viene un crecimiento y vuelta un poco a lo que son los niveles pre-COVID. Por lo tanto, podemos interpretar que esa partida se explica también porque puede ser que el Real Madrid haya hecho algún tipo de esfuerzo, incluso con los patrocinadores, con los que lleva muchos años, de decir, bueno, pues en vez de cobrar 40 millones de euros, este año son 30 y mantenemos el contrato, porque a lo mejor hay algún patrocinador que dice yo no puedo mantener estos niveles y puede ser también algún tipo de esfuerzo por parte del Real Madrid. Y luego, pues por comentar, ¿no? Esto ya es opinión, esto ya no es información, quizá puede ser de alguna venta que el Real Madrid tenía pendiente o que tenía de verdad ya prácticamente cerrada a expensas de poder hacer algún gran fichaje en la temporada anterior. Puede ser que no se haya realizado este fichaje y por lo tanto pues el Real Madrid dice, bueno, pues guardamos esa bala, no vendemos al jugador que teníamos en mente y por lo tanto pues nos quedamos con una plantilla más corta pero con la que ya tenemos, ¿no? Entonces me da que puede ir por ahí, ya te digo, es más que nada un sentimiento, una forma de pensar que creo que lo puede llegar a explicar, ¿no? Más que nada de, oye, pues yo creo que vamos a poder sacar unos 100 millones de euros de plusvalía por ventas.
A lo mejor también incluso el tema de Jovic, pensar que a lo mejor no lo iban a regalar o no sé, alguna casuística puede haber ahí, pero como digo, creo que puede ir muy enfocado al fichaje de un gran jugador con la que el Madrid tenía que hacer una serie de ventas extra que a lo mejor... Llamado Kylian y apellido Mbappé, básicamente ese era Puede el ser, jugador. sí. Y Puede ser. fíjate, con lo de Jovic me acabas de dar a lo mejor una idea, y es que a lo mejor esa previsión de 100 y pico no recogía la minusvalía por Jovic y lo que están dando es un dato neto. Es decir, oye, como hemos tenido una gran minusvalía por Jovic, porque a Jovic se le ha regalado cuando quedaban por amortizar unos 30 millones más o menos, bueno, pues a lo mejor el Madrid lo que está recogiendo en esos números que no se han cumplido de plusvalías por ventas es el efecto neto, ¿no? Y entonces las ventas sí que a lo mejor se acercaban a esa cantidad, no lo sé, ahora estoy improvisando porque obviamente no tengo aquí los datos delante. El caso es que hemos visto como, digamos, que se deteriora el valor de algún jugador, ¿no? Lo cual supone un gasto como de 60 millones. Vemos como las primas ante la duda se adelantan también. Vemos que ya no hay una rebaja salarial del 10% y por lo tanto hay 40 millones que suben los salarios automáticamente, más allá de posibles renovaciones que se han producido ya. Todo eso evidentemente va explicando un poco la diferencia, pero la masa salarial vuelve a unos números muy favorables para esta temporada. Me suena también, Héctor, que puede haber provisiones que se da el Madrid, creo que por el tema de las tablas famoso y por algún tema más, que bueno, básicamente para que la gente lo entienda es en previsión de que algo salga mal, ¿no? Que me genere una futura pérdida, yo adelanto la pérdida, básicamente reflejarle a los socios que esto puede ocurrir y que puede ser medianamente probable, y si no ocurre, pues se acabará convirtiendo en un ingreso, porque tengo que compensar esa pérdida. Esto también ha influido en alguna medida en aumentar los gastos, ¿no? Exacto, concretamente de 72 millones de euros es la provisión que avanza el Real Madrid y como digo, pues bueno, esto también suele ser una práctica habitual siempre y cuando se pueda realizar. Obviamente, pues las provisiones hay que ir con cuidado, te las tienen que validar también, no puedes provisionar lo que te apetezca, pero como digo, pues sí, suelen ser una serie de contingencias que tú crees que pueden ser un gris y que aprovechando pues que ha sido un año en el que has tenido un ingreso extraordinario, pues también de alguna manera te provisionas un gasto extraordinario y ese sí que es revertible, es decir, ese sí que es revertible en el futuro y lo puedes utilizar para que en otro año en el que vayas un poquito más justo, pues en el caso de que no haya evidencias reales o que tú tengas más información de cara, pues no sé, un juicio, un litigio, cualquier cosa, ¿no? Que puede ocurrir, pues imaginemos que, pues por lo que sea, sale favorable y no tienes que indemnizar a la tercera parte. Pues ahí lo que puedes hacer es, oye, yo ya me había descontado 20 millones de euros de multa que tenía que pagar, al final no la tengo que pagar, por lo tanto me lo incluyo como un saldo positivo a las cuentas del siguiente año. Entonces, bueno, simplemente comentar que estos son 72 millones de euros, habrá que ver también un matiz de cuáles han sido un poco forzar la máquina y jugar con ese gris para provisionar este año y cuáles serán pues una realidad que obviamente había que hacer sí o sí. Como digo, bueno, aquí el Real Madrid tampoco va al detalle porque, bueno, entiendo que hay cierta confidencialidad en algunas cosas, pero bueno, con lo que nos tenemos que quedar es que es una cifra de 72 millones de euros. Para que os hagáis una idea, entre esos 60, ¿no? De deterioro del valor de los jugadores y estos 72 son más o menos 132 millones de euros de gastos que el Madrid no va a tener en el futuro, porque ya los está contemplando ahora en el presente, y que incluso una parte de esos 132 podría incluso convertirse en un ingreso en el futuro, ¿no? Para que lo entienda un poco la gente. Es decir, el Madrid lo que está haciendo es, como tengo ahora mucho beneficio, voy a adelantar todo el gasto que, lógicamente, Hacienda me permita y que la normativa me permita y que el auditor contemple como correcto, con el fin de que, bueno, de no pagar más impuestos de los que tendría que pagar y que en el futuro yo vaya más ligero, como que me haya quitado lastre, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues tenga más amplitud. ¿Esto sería todo el gasto que tú crees que ha podido adelantar el Madrid? ¿Hay algo más? ¿Cómo se quedaría el beneficio, ese número que nos prometías?
Perfecto. Bueno, pues lo tenía aquí un poco apuntado para que no se me olvide nada y para que hagáis, bueno, para que se entienda bien, lo vamos a hacer al revés. Es decir, vamos a partir desde el beneficio neto, que han sido unos 13 millones de euros, ¿vale? Sí, Entonces, aquí lo que podemos hacer es, le vamos a descontar los 316 millones que hemos recibido por parte de Six Street como plusvalía. Y aquí aproximadamente, digamos, esto, como digo, es otra aproximación, pero en otros gastos de gestión corriente, el Real Madrid tiene un pequeño pico, sobre todo, digamos, de servicios exteriores, ¿no? Entonces aquí en total es de 21 millones de euros, pero a mí me da la sensación de que aquí es donde están todos los asesores y todas las partes involucradas en la creación de la estructura societaria y la propia venta, porque obviamente pues puede haber ciertas comisiones y de una operación de 360 millones de euros, pues hablamos de un 5% más o menos, puede estar cercano a 20 millones de euros, sí. ¿no? Podrían ser unas comisiones en mercado. Es decir, que aquí había gente que decía, no, tal, el Real Madrid pagando sobre comisiones, bueno, un 5% creo que está muy en mercado y que tiene toda la lógica del mundo. Como digo, entonces deberíamos de descontarle a esos 316, obviamente, pues ese extra de 21 millones de euros. Y aquí es donde metemos los 60 millones de deterioro y los 72 millones de provisiones. Estos dos últimos, como digo, ¿por qué los estamos como revertiendo? ¿Por qué le estamos dando la vuelta? Pues porque obviamente son dos tipos de gastos que el Real Madrid podría haber intentado no hacer en el caso de que obviamente las cuentas le hubiesen salido peores. Entonces, si hacemos una suma de 13 menos 316 más 21 más 60 más 72, si no que me corrija alguno, pero alrededor de 150 millones de euros de pérdida hubiese sido la cantidad que el Real Madrid podría haber reportado perfectamente en el caso de que no se hubiese contado el efecto de 316 millones con respecto a Six Street. Fijaos, ¿no? 150 millones de pérdida y bueno, la reacción de mucha gente va a ser, bueno, pues creíamos que el Real Madrid estaba bien, creíamos que ha podido ocurrir, ¿no? Para que ocurra esto. A ver, yo voy a dar una opinión, ¿no? Dando por hecho que este dato es, quiero decir, que no se nos escapa nada, ¿no? Que nosotros no tenemos toda la información, lógicamente, lo explica Héctor también, que las provisiones, ¿no? No tenemos el detalle, que, bueno, hay ciertas cosas que a lo mejor en la asamblea de socios, ¿no? A la que espero poder ir el 2 de octubre, y a la preasamblea, ¿no? Que es muy interesante, el 27, pues espero también poder ir. Bueno, hay ciertas cosas que podrán matizarse seguramente, ¿no? Yo creo que, Ramón, la pregunta podría ser ¿cuál hubiese sido el beneficio neto en el caso de no imputar la operación de Six Street? Yo creo que es una pregunta que, vamos, podrías utilizar incluso, bueno, hago simplemente una recomendación que a mí me interesaría mucho si fuera yo quien estuviera en esa asamblea. Yo personalmente lo preguntaría, diría ¿cuál es el efecto real de este año? Y como digo, sobre todo entendiéndolo en el contexto. De nuevo, volvemos a lo de siempre. Si seguimos teniendo en cuenta estos efectos del COVID, estos problemas, ¿no?, que arrastran todos los equipos, es que nos ponemos a mirar cuentas de cualquier club de primera división y han tenido que o bien utilizar CVC u otras operaciones corporativas de alguna forma para salvar sus resultados, ¿no? Entonces, como digo, lo bueno que tiene el Real Madrid es que ha sabido guardar en la mochila durante muchísimos años y, es decir, todas las empresas del mundo se pueden permitir un año en el que los beneficios no son los mejores del mundo. El Madrid ya suficiente ha hecho, sobre todo con salvar este vendaval y de mantenerse muy a flote y, sobre todo, bueno, de haber trabajado otras alternativas. Aquí también hay una cosa que es a destacar. El Madrid no se ha esperado a que venga el problema, sino que se ha adelantado a decir, oye, yo considero que esto me puede seguir afectando en el medio y largo plazo, voy a ver qué alternativas o qué activos, en este caso son derechos de explotación de los días de no partido, puedo hacer. Vamos a entrar en eso porque me va a interesar también tu opinión. Sí, justo. Exacto, desde el punto de vista de me estoy anticipando, no me espero a de repente tener un patrimonio neto negativo y una situación de tesorería fatal. ¿Por qué? Porque esto lo que te va a ocurrir es que el Real Madrid, desde su perspectiva de solvencia, puede negociar unas condiciones mejores. Claro. Si tú estás en un punto en el que ni tienes tesorería, ni tienes proyecto, ni tienes una serie de cosas, el acreedor te va a decir, aquí hay mucho riesgo, yo te voy a pedir un 10%. Y al Real Madrid, pues ya hemos visto que, por ejemplo, en el caso del estadio, ha llegado a negociar tipos de interés a 20 o 30 años a 1,5 o 2%, lo cual, pues esto denota mucha solvencia. Claro, vamos a ver, el Madrid en esos cálculos de Héctor podría haber perdido 150 millones de euros.
Pero, quiero decir, la explicación en realidad es bastante sencilla. Otros años ha ido apretándose mucho para no perder dinero. Seguramente ha tirado de esos cojines contables que hablo muchas veces y los ha gastado. Y este año, donde ya no quedaban esos cojines contables, donde el público sigue sin poder acudir en masa al Bernabéu por la reforma del estadio, ¿no?, que va a ser un gran generador de ingresos, lo que hace el Madrid es anticiparse, efectivamente. Lo que hace el Madrid es decir, oye, yo voy a explotar un negocio, un nuevo negocio, ¿no?, que es el del estadio en los días de no partido. Me asocio con un socio, ¿no?, que conoce perfectamente este tipo de negocio, ¿no?, y que lo trata de maximizar, y obtengo un adelanto de liquidez, una plusvalía que me va a permitir salir airoso, ¿no?, de una época que, bueno, esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no?, en la historia. Algunos le están llamando palanca, ¿no?, comparándolo con lo del Barcelona, esto de Sixth Street, ¿no? Y bueno, yo tengo una opinión bastante clara sobre el tema, ¿no? Más allá del término que utilicemos, que normalmente importa menos el término que la explicación, ¿no? La explicación es lo que yo creo que es más adecuado. Sí. Pero antes de dar la mía, me gustaría escuchar la tuya. ¿Cómo ves esto de Sixth Street? Más allá de que no podemos conocer ciertos detalles, seguramente, ¿no? Pero bueno, ¿se puede comparar con las palancas del Barcelona? Es buena pregunta. Aquí, como digo, esto es opinión personal completamente, porque no existe una definición real. No podemos ir a un diccionario y saber lo que es una palanca. Esto es un término que cada uno pues, ha interpretado como cada uno ha querido. Por lo tanto, a partir de aquí, yo siempre he tratado de hacer una división entre la tipología de palancas. Las personas que han seguido mi canal, yo siempre he hablado como sinónimo de palanca / operación corporativa, porque no deja de serlo. Es decir, estás aprovechando de un activo para apalancarte sobre él y obtener una serie de ingresos que de forma ordinaria pues recibirías en más años, ¿no? Entonces te lo estás trayendo a presente. Entonces, aquí hay dos tipos de palancas, vamos a decir. La primera, que es aquella en la que tienes que vender un activo o un derecho que sí que, digamos, impacta directamente con la rentabilidad de tu negocio, véase los derechos televisivos, que aquí es donde ha estado toda la polémica, pero luego, en el caso del Barcelona y con el tema de las palancas, a mí me ha parecido siempre muy bien todo aquello que ha sido generar nuevos negocios con un partner estratégico, sea el ejemplo de la palanca de socios.com para explotar todo lo que tiene que ver con criptomonedas y NFTs. Es decir, son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es cuando tenemos una operación corporativa para explotar algo nuevo con un experto dentro de la industria, y otra cosa es cuando sí que te toca, digamos, soltar un trocito de lo tuyo, vender una pata del coche para comprar gasolina. Entonces, bueno, como digo, podría ser asimilable a esa operación de socios.com del Barcelona, en la que se está creando algo nuevo, en el que se está utilizando, pues, como digo, herramientas que, es decir, el Real Madrid no tenía puesto o contemplado en el balance derechos de explotación de días de no partido. Esto es algo que tú creas de la nada y, por lo tanto, aflora pues un activo, pero de la nada, es decir, es un derecho. Es como si el Real Madrid pues decide abrir otra área de negocio completamente distinta y vende otro 50% a un tercero. Aflorará de algún sitio, ¿no? Le daremos un valor y te lo comprarán en mercado o no. Entonces, por responder a la pregunta, finalmente, si entendemos todo como palancas, lo es. Si entendemos la diferenciación entre una cosa es una palanca en la que yo vendo parte de mi activo de explotación real que impacta sobre mi negocio y luego hago otra que es la de crear nuevos sistemas o nuevos negocios, ¿no? para generar más beneficio, pues entonces ahí estamos diciendo que son dos cosas diferentes. Pero ojo, tanto para el Madrid como el Barcelona, ¿eh? Es decir, no vale... No, en el Madrid entonces yo lo considero una manera y la otra. O sea, si tenemos el mismo criterio, yo creo que ahí está bastante claro. Por supuesto. Mi explicación coincide exactamente con la tuya. Creo que cuando el Barça cede sus derechos de televisión está haciendo una operación financiera. Está diciendo, oye, lo que iba a cobrar yo en no sé cuántos años, lo cobro por adelantado en menor cantidad, lógicamente, porque quien me está adelantando el dinero tiene que tener su plusvalía. Y en cambio Barça Studios, pues es una operación sobre un negocio todavía en exploración, incluso, que el Barça pone en el mercado y el mercado se lo valora, como se lo ha valorado, y que no estaba generando ingresos de por sí ya el Barcelona. Es decir, no era algo que tú ya tenías unos ingresos recurrentes a los que renuncias en parte, ¿no? Sino claro, que es algo nuevo por explorar.
El único matiz que haría, ¿no? Y en ese sentido Barça Studios se parece mucho, por supuesto, ¿no? Con el acuerdo con Siskel Street, ¿no? Porque al final es un negocio nuevo por explotar, es que, por lo que hemos podido saber, de momento, que a lo mejor aquí, en esto también estoy equivocado, lo de Legends en el Real Madrid tiene un alcance temporal de 20 años y digamos que el Madrid está trasladando o traspasando un 30% durante 20 años. Y lo del Barça, en cambio, no nos han dicho que tenga una duración determinada y es el 49%, ¿no? Finalmente, por los dos paquetes que se han vendido. Entonces, creo que en ese sentido, y sin entrar en comparar los acuerdos, porque no conocemos los detalles, ni conocemos la realidad del negocio seguramente como para hacer una valoración seria, ¿no? Sobre si es una buena venta lo del Madrid, una mala lo del Barça o viceversa, pero sí que el Madrid va a tener, seguramente ya por contrato, la capacidad de recuperar o renegociar esos derechos antes que el Barcelona, y ha trasladado menos, ha traspasado menos. Claro, aquí pues ahí tendrá mayor capacidad. Voy un poco a lo que comentaba anteriormente. Si tú te anticipas y negocias desde una posición de solvencia, obviamente puedes encontrar mejores ofertas en el mercado. Va a haber más postores que se van a pelear por un mismo activo. En el caso del Barcelona, como bien apuntas, se trata de una venta de participaciones sociales. Aquí lo que no sabemos es si hay una opción de recompra o no. Pero lo que sí que es cierto es que en el caso del Real Madrid, la sociedad creada, que si no recuerdo mal era Real Madrid Estadio SL, se han complicado muy poco la vida en el Madrid para crear esta sociedad. Real Madrid Estadio SL. Y lo que se ha hecho, pues entiendo que será trasladar ahí los derechos. En el caso del balance no cambia porque se consolida, el 100% es del Real Madrid, ahí no cambia nada, pero lo que habrá hecho esa sociedad será la venta de derechos y no la venta de participaciones sociales. Por lo tanto, bueno, son estrategias. Yo aquí, como digo, lo doy por seguro, tendrán unos asesores que trabajarán mucho y cobrarán mucho también para traerles las mejores soluciones a los dos equipos. Por lo tanto, quiero pensar que ha sido lo mejor que han podido encontrar cada uno, pero insisto, refuerzo la posibilidad de que si tú te anticipas puedes siempre mejorar, vas a estar en una posición mejor de cara a la negociación. Claro, eso parece claro, es de sentido común y también es de sentido común que la realidad económica de Madrid y Barcelona este verano era completamente diferente y que, por lo tanto, bueno, pues las urgencias estaban más en un sitio que en otro. Aunque, bueno, pues hemos dejado, yo creo que un buen testimonio de que de que el Madrid no es inmune a la pandemia, ¿no? Valga el juego de palabras. Desde luego no es inmune y, vamos, nadie lo ha sido. Lo que pasa es que, bueno, pues cada uno lo ha afrontado con su sistema inmunitario de una manera diferente. Y aquí, Ramón, si me permites, un poco la reflexión o lo que creo que tiene sentido, pues para nosotros, ¿no? Que creamos vídeos relacionados con este tipo de noticias, es, una vez ya tenemos estas cifras, ¿cuál hubiese sido el resultado real de incorporar a un súper gran fichaje que hubiese de verdad impactado de golpe con estas cuentas? Yo creo que es un poco como los deberes que me pongo yo, espero poder subirlo pronto, estoy trabajando en ello, pero claro, si estamos hablando de repente meterle aquí casi 200 millones de euros de fichaje, ostras, las cuentas hubiesen sido muy diferentes a las que estamos viendo hoy. Me imagino que el Madrid, si hubiese podido fichar en verano, el verano pasado, ¿no? En el 21 Mbappé, pues claro, habría amortizado ya una parte de la primera temporada, lógicamente, y que no habría habido deterioro, por ejemplo, en el valor de los jugadores. Claro. ¿No? Supongo que habría utilizado eso para compensar ese efecto, ¿no? Esos 60 millones no los habría, digamos, adelantado como gasto y habría corregido, ¿no? Porque yo creo que lo que sí que hay en el Madrid de Florentino, por lo menos, es una alergia tremenda a las pérdidas, ¿no? Y creo que lo hemos comprobado con el primer año, donde dio un beneficio de 330.000 euros, que te indica, ¿no? Te indica que había una alergia absoluta a dar un solo euro de pérdida. Y ha presupuestado para el año que viene 1 millón. 1 millón de eso ganancias, es, porque de beneficio neto. Creo que son 5 brutos y sí, algo así. Sí, es que digamos que suele ser bastante prudente o sea, por ejemplo, en los objetivos deportivos presupuesta cuartos de final de la Champions, que siendo campeón, quiero decir, ningún auditor le habría dicho nada si hubiese presupuestado semifinales, por ejemplo, en lugar de cuartos de final. Bueno, el Madrid se va a cosas que son bastante seguras, parece, ¿no? En los cuartos de final, y se va a escenarios bastante lógicos. Creo que en Liga presupuesta segundo puesto, o sea, es decir, no está dando por hecho tampoco el ser campeón. Bueno, es la forma normalmente de actuar del Madrid, pero eso no impide que la pandemia, lógicamente, haya causado muchas dificultades y, por supuesto, también en el Madrid. Es que es así.
Exacto. Y bueno, también el efecto, si no recuerdo mal, de la venta de Casemiro, que estará también incluida. Es decir, bueno, el Real Madrid tiene muchas cosas que contar de cara al año que viene. Y bueno, como digo, pues todo dependerá también obviamente de los objetivos deportivos y de cómo avanza la temporada, como es lógico. Pero bueno, como bien has visto, unas cuentas que han traído cola, que yo creo que van a ser de las más comentadas en los últimos años y sobre todo también, como digo, que creo que la gente, los suscriptores sobre todo, están tomando como esa parte de responsabilidad que quizá antes no había tanto, por tratar de entender pues las cuentas de su club, ¿no? De si son socios, pues obviamente velar también porque las cosas se hagan bien y yo creo que esto es importante y como digo, pues tratar de aportar nuestro granito de arena a que la gente pues lo pueda entender de la mejor forma posible. La verdad es que para mí sí es un orgullo cada vez que a mí me comentan, ¿no? Pues que agradecen este tipo de información porque yo personalmente cuando empecé a darla, ¿no? No tenía pensado que fuese algo ni mínimamente representativo del canal, porque daba por hecho que esto a la gente no le interesaba y bueno, hay gente que lo ha valorado mucho, que seguramente ha conocido nuestros canales gracias a este tipo de cosas y bueno, pues es de valorar, ¿no? Recordad que tenéis el canal de Héctor para lo que queráis de temas económicos, no solo relacionados con el deporte, también analiza, por supuesto, otras cosas. Es un canal que siempre voy a recomendar. Muchísimas gracias, Héctor, por haber estado por aquí. Y nada, ya veremos a ver qué comentarios deja la gente en el canal. Perfecto, pues nada, como siempre, muchísimas gracias y nada, estaremos atentos para ver sobre todo las dudas que van surgiendo y encantadísimos pues de poder resolverlas. Estupendo, pues un abrazo fuerte a todos y nos vemos en el siguiente vídeo.